En los últimos 5 años, más de 89.000 mujeres han sido asesinadas en circunstancias de violencia extrema solo en América Latina. En muchos de estos casos, sus cuerpos fueron hallados en calles, abandonados frente a puertas, como si la vida humana no valiera nada. Cada uno de esos crímenes tiene un nombre, una historia, una herida abierta en el alma de una familia. Pero también tienen algo en común. La sociedad miró hacia otro lado. En la Biblia hay un relato que parece sacado de los titulares más oscuros del presente. Una mujer es violada por una turba durante toda una noche. Muere sola. Su cuerpo queda tirado en el umbral de una puerta. Y la reacción de su esposo fue tan fría que helaría la sangre de cualquier lector. Esta historia no ocurre en una nación pagana. Ocurre en Israel, entre el pueblo escogido de Dios. ¿Qué pasó con esa nación? ¿Cómo llegaron a un punto tan bajo? ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros hoy? Prepárate para escuchar una de las historias más escalofriantes de toda la Biblia. Una historia real, brutal, pero profundamente necesaria. Porque cuando el pueblo de Dios olvida quién es su rey, las tinieblas no tardan en reclamar lo que no se les enfrentó. Había un hombre levita que vivía en la región montañosa de Efraín. No era un hombre común. Era de la tribu que Dios había apartado para el servicio del santuario. Aún así, en esos días, el sacerdocio estaba corrompido y el pueblo se había apartado de su Dios. Este levita tomó para sí una concubina de Belén de Judá, pero la mujer le fue infiel y después de algún tiempo, regresó a la casa de su padre. Después de 4 meses, el levita decidió ir a buscarla, con el corazón quizás endurecido, pero determinado. Llevaba consigo a su criado y 2 asnos. Al llegar a la casa de su suegro, fue recibido con alegría. Pasaron allí varios días, en una especie de tregua familiar, entre comidas y conversaciones. Pero el levita quería regresar a su hogar, y en el 5.º día salió con su concubina, ignorando la advertencia del padre que le decía que no viajara tan tarde. Caminaron hasta llegar cerca de Jebús, la actual Jerusalén. Pero el levita no quiso detenerse allí, porque aún era ciudad de extranjeros. Así que siguieron camino hasta Gabaa, ciudad de los benjamitas, esperando que sus propios hermanos israelitas los recibieran con hospitalidad. Pero en Gabaa nadie les ofreció posada. Ningún hijo de Benjamín los invitó a casa, a pesar de que era mandamiento de Dios cuidar al forastero. Fue un anciano que venía del campo, también forastero en esa ciudad, quien los vio en la plaza y los llevó a su casa, para que no pasaran la noche en la calle. Cuando estaban en la casa, cenando, golpearon la puerta unos hombres de la ciudad, perversos y llenos de deseo impío. Le exigieron al anciano que les entregara al levita para abusar de él. Como en los días de Sodoma, la maldad era abierta y sin vergüenza. El anciano, en lugar de enfrentarlos con justicia, les ofreció a su hija virgen y a la concubina del levita, diciendo que no cometieran semejante vileza con su huésped. Pero los hombres no aceptaron. Entonces, el levita, en un acto desesperado y cobarde, tomó a su concubina y la echó fuera, como si fuera un escudo humano. La multitud se abalanzó sobre ella. La violaron y la maltrataron durante toda la noche, hasta el amanecer. Y cuando la luz del sol comenzó a asomar, la dejaron tirada frente a la puerta. Al salir el levita por la mañana, allí estaba ella, con las manos en el umbral. La llama: «Levántate y vámonos». Pero ella no responde, ya no respira. La carga sobre su asno y en silencio vuelve a casa. Entonces hace algo inconcebible. Toma un cuchillo, corta el cuerpo de su concubina en 12 partes y las envía a todas las tribus de Israel, una parte para cada una. Y donde quiera que llegaba ese mensaje macabro, el pueblo se llenaba de horror. Gritaban:
Jamás ha ocurrido algo así desde que Israel subió de Egipto. La nación entera se reúne como un solo hombre en Mizpa, exigiendo justicia. El levita narra su versión. Entonces los líderes piden que los hombres de Gabaa sean entregados, los culpables de semejante crimen. Pero los hijos de Benjamín rehúsan. Cierran filas para defender a los suyos, aunque sean culpables de muerte. Israel declara la guerra. Suben a pelear contra Benjamín. Pero la batalla no es fácil. El primer día caen 20.000 israelitas. El segundo, otros 18.000. Lloran ante el Señor, ayunan, preguntan. Dios les permite seguir. Y en el tercer día, Benjamín es vencido. 25.000 hombres de Benjamín mueren, y la ciudad de Gabaa es arrasada. Pero la venganza fue tan grande que solo quedaron 600 hombres benjamitas, escondidos en la roca de Rimón. Israel, dolido por lo que había causado, llora por la casi extinción de una de sus tribus. Entonces idean un plan para darles esposas y preservar la descendencia, no por misericordia, sino por culpa. Y así termina esta historia. Una mujer es destruida por la maldad de hombres perversos. Un pueblo muere porque defendió el pecado. Una nación entera gime por haber tolerado la injusticia. Y el libro de los jueces termina con esta frase amarga. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25. La historia de la concubina de Gabaa no está en la Biblia para alimentar el morbo ni para despertar el sensacionalismo. Está allí como un espejo oscuro, para que el pueblo de Dios mire y no olvide lo que sucede cuando se aparta del temor de Jehová, cuando no hay liderazgo espiritual, cuando no hay justicia, cuando cada uno hace lo que le parece correcto según su propio corazón. El pecado se desata como una plaga. Esta historia nos confronta con el rostro real del mal. No es simbólico, no es abstracto, es brutal, es violento, y nace en corazones humanos endurecidos. Israel no tenía rey, y el caos fue el resultado. Hoy, muchos viven sin reconocer el señorío de Cristo, el verdadero rey, y cuando Cristo no reina en el corazón, reina el egoísmo, la violencia, la lujuria, el desprecio por la vida humana. Este relato antiguo resuena con fuerza hoy, en un mundo donde mujeres siguen siendo usadas, abusadas y desechadas, donde la justicia es postergada, donde el clamor de los inocentes se ahoga en el ruido del poder y del orgullo. Pero esta historia también nos llama a algo más, a no callar, a no quedarnos en Gabaa, observando desde la ventana mientras el pecado toca la puerta. Nos llama a restaurar el temor de Dios en nuestras casas, en nuestras decisiones, en nuestras ciudades, a reconocer a Cristo como el único que puede reinar con justicia perfecta. Porque cuando Cristo reina, la dignidad humana se levanta, la misericordia florece, y el mal es confrontado con verdad y santidad. No olvidemos lo que pasó en Gabaa, no para vivir con miedo, sino para vivir con reverencia, no para juzgar, sino para despertar. Porque cuando la Biblia muestra el horror, no lo hace para entretener, lo hace para advertirnos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32.